Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro. El siguiente circuito que vamos a analizar como circuito especial de uso extendido dentro de la electrónica digital es el comparador. En muchas ocasiones nos hace falta saber si uno de dos números es mayor, igual o menor que otro. En particular, por ejemplo, nosotros ya hemos visto un caso en el que es imprescindible hacerlo, y es cuando tenemos que hacer la resta de dos números en binario natural. Tenemos que saber cuál de los dos es el mayor. Entonces, para poder hacer este cálculo, aprovechando que el binario natural es un código ordenado y ponderado, es decir, que podemos ir viendo si un número es mayor que otro comparando primero la cifra más significativa, la de mayor peso. Si es mayor, pues ya tenemos el número mayor. Si son iguales, pasamos a la siguiente. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer siempre son comparaciones bit a bit. Y tenemos que tener alguna herramienta que nos permita comparar dos bits. Esto sería un típico comparador de un bit. Ven en la pantalla que la entrada es dos datos, cada uno de ellos de un solo bit, que podemos comparar si son iguales, si son menores, si uno es menor que el otro o si el otro es mayor que el uno. Si son iguales, en estos dos casos tendríamos la señal igual a 1. En este caso nada más tendríamos que la señal A es menor que B. Y en este caso nada más tendríamos que la señal A es mayor que B. Esto como circuito de implementación, como son solamente dos bits de entrada, ni siquiera hacemos el mapa de Karnaugh, hacemos directamente la implementación. Vemos que la implementación es muy sencilla. De hecho, incluso el bit de igualdad es muy sencillo de implementar. Es el producto, es la función AND de dos entradas negadas, o bien por De Morgan, saben que lo podemos transformar en una suma negada completa. Entonces, si yo necesito hacer una comparación de un solo bit, es relativamente fácil hacer un circuito que me lo implemente. Ahora, fijaros en una cosa. Yo podría pensar en implementar tres circuitos diferentes, uno para cada una de las tres salidas. Fijaros que tenemos tres funciones lógicas. Entonces, lo lógico sería implementar tres circuitos, uno para cada una de las salidas. Pero fijaros en una cosa. Si yo ya sé si la señal A es mayor que la señal B o la señal A es menor que la señal B, automáticamente sé si la señal igual tiene que ser igual a 1 o igual a 0, porque será igual cuando no sea ni mayor ni menor. ¿Lo veis? Tendríamos la implementación para A mayor que B y A menor que B, que comprenden este circuito completo, me da la señal mayor, este circuito completo me da la señal menor, y tendríamos una puerta NOR, es decir, si esto es 1 o esto es 1 pero negado, es decir, cuando ninguna de las dos es igual a 1, entonces serían dos bits iguales. ¿De acuerdo? Esto es una implementación que se hace muy a menudo. Normalmente cuando tenemos entradas de más bits, hacemos una función para saber si es mayor o es menor el número completo, y si no se ha dado ninguna de esas dos salidas, pues el bit de igualdad nos sale directamente con una puerta NOR. Este sería la tabla de verdad y el cronograma completos. Y vamos a ver un ejemplo de comparador de 4 bits. Nos vamos al extremo de máxima complejidad. Veríamos un ejemplo de comparador de 4 bits. ¿Cómo deberíamos hacer un comparador de 4 bits? Tenemos, fijaros que tenemos dos datos de 4 bits cada uno. Si quisiéramos implementar esto con una tabla de verdad completa, aquí tendríamos A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1 y B0, la señal que hemos llamado mayor y la señal que hemos llamado menor. No voy a poner la que hemos llamado igual, porque esa la vamos a hacer directamente con una puerta NOR.
Si yo quiero generar mis señales mayor y menor como salidas de este circuito completo, aquí tengo para un rato, ¿verdad? Porque tendría que ir rellenando esta tabla de verdad con todas las posibles entradas y de ahí para abajo, e ir calculando si A es mayor que B o es menor, y de ahí para abajo todas las salidas, llevarme esto a los correspondientes mapas de Karnaugh de 8 entradas y minimizar las funciones. Y eso a mí como que no me gusta demasiado. Entonces, ¿cuál es la salida lógica a este problema? Bueno, pues tendríamos que hacer el siguiente razonamiento. Imaginaros que yo ya he sido capaz de crear un circuito que me da como salidas para un solo bit A mayor que B, A igual a B y A menor que B. Perdón, menor que B. Y yo pongo aquí como entradas las de mayor significación para los dos números que yo voy a analizar, que serían A3 y B3. Si esto se cumple, A es mayor que B, o sea, si A es mayor que B, si este bit A3 es mayor que el bit B3, se cumple que A total, A completa, es mayor que B completa. Y de aquí también, A completa sería menor que B completa. ¿Y si son iguales? Si son iguales, debería irme, voy a poner aquí a la izquierda para que el dibujo no me salga demasiado grande, debería irme a un siguiente comparador en el que volviera a tener aquí 2 entradas y 3 salidas, A2, B2, y aquí de nuevo esto es A mayor que B, A igual a B y A menor que B. Si estas dos son iguales y además A mayor que B es 1 para el bit A2 y B2, es decir, si A3 es igual que B3 y A2 es mayor que B2, esto es una puerta AND, entonces A es mayor que B. ¿Lo veis? Lo mismo para cada una de las salidas. Para A mayor que B y para A menor que B. Tendríamos aquí una puerta AND de A3 igual a B3, A2 menor que B2. Y entonces la salida sería A menor que B. Y si no se cumplen ninguna de esas dos cosas, entonces me voy a una tercera caja que compararía A1 y B1. Y así hasta que recorra todos los bits hasta el 0. Bueno, pues esta lógica que estáis viendo aquí es exactamente lo mismo que está representado en la transparencia de aquí arriba. Fijaros, aquí tengo, si B es mayor que A, mayor,
O bien, si B2 es mayor que A cuando B3 es igual a A3, que es esta salida de aquí, o si me sale si me sale B mayor que A en cualquiera de las 4 opciones con todos los anteriores bits iguales, todas esas salidas me darían lugar a la salida mayor. Si es menor, todas esas salidas me darían lugar a la salida menor. Y si todos los bits son iguales a la vez, fijaros aquí hay una puerta AND, hay una negación después de la puerta AND, NAND, es decir, el resultado es el resultado de una puerta AND. Si todos los bits son iguales, entonces la salida igual es igual a 1. ¿Vale? Están conectados todos los comparadores en cascada. Este es otro ejemplo claro en el cual vamos a intentar evitar hacer la implementación a través de un mapa, de una tabla de verdad y unos mapas de Karnaugh, porque es muy complicado y no es modular. Vamos a implementar con este sistema únicamente un módulo individual, y ahora vamos a combinar estos módulos individuales para que la salida global comprenda la posibilidad de que o bien A3 y B3 me cumplen el criterio de mayor que, o bien A2 y B2, o bien A1 y B1, siempre y cuando todos los bits anteriores sean iguales entre sí. ¿De acuerdo? El cronograma de funcionamiento de los comparadores es bastante más complicado de estudiar. Aquí lo tenéis completo si queréis tener la paciencia de ir mirando posición a posición. Y vamos a ver ya otro de los circuitos fundamentales dentro de la electrónica digital, que es el convertidor de código. Los convertidores de código, nosotros hemos hablado de uno en concreto, el convertidor de binario a complemento a 2, que nos va a hacer falta para las sumas aritméticas, por ejemplo. Pero también hemos hecho muchos ejercicios de conversión de código al principio del tema, que lo hemos hecho a mano, como eran las conversiones de código. Las conversiones de código se hace mucho hincapié en que sepáis hacerlas bien, porque luego cuando vayáis a implementar los circuitos que necesitéis implementar, muy a menudo vais a tener que hacer conversiones de código de un sector a otro de vuestro circuito. Entonces vamos a aclarar algunos términos sobre la conversión de códigos. En las conversiones de código, la conversión va a depender mucho de cuál es el código de partida y cuál es el código de llegada. Entonces, habrá algunos códigos que vamos a convertir directamente con una tabla de verdad, como por ejemplo el ejemplo que tenemos en la pantalla, que es un código Gray. El código Gray es un código que no es ordenado y ponderado, que está hecho con un criterio distinto, no es el criterio de peso de cada uno de los bits, sino que el criterio es que entre cada posición de la tabla y la siguiente solamente haya un bit de diferencia. Fijaros cómo entre las dos primeras cambia este bit, entre las dos segundas cambia este bit, este y este, ¿verdad? Y seguimos así la tabla hacia abajo. La tabla no está completa, cuidado, porque esta es una conversión de decimal codificado binario a Gray, entonces no hay 16, hay solamente 10 posiciones. Nosotros podemos hacer esta tabla de verdad e implementar una función característica, una función lógica, para cada uno de los bits de salida. Os digo lo mismo que os decía en uno de los ejemplos anteriores. Tenemos varias funciones de salida, varios circuitos lógicos, cada uno de ellos para una salida. No tienen por qué ser una única salida, sino que tenemos 4 en este caso. Para hacer la implementación, vamos a ver el ejemplo haciéndolo con mapas de Karnaugh. Fijaros, yo empiezo siempre por el bit de mayor peso, porque normalmente el bit de mayor peso es el más sencillo de implementar, porque suelen ser los que más se parecen entre sí. Fijaros, este sería el bit de mayor peso, lo hemos construido con esta columna de aquí. En esta columna, como veis, solamente hay 2 posiciones con la salida igual a 1, porque no hemos completado la tabla hasta las 16 entradas posibles, porque la entrada era decimal codificado binario. Por lo tanto, si queremos implementar esta función tal cual está,
nosotros podríamos suponer que cualquier otra posición de la tabla que no hemos rellenado como unos sean ceros. Esto es una nomenclatura que se usa muy a menudo. A veces os dan tablas en las cuales solamente aparecen los unos o solamente aparecen los ceros y se supone que todas las casillas vacías se pueden rellenar con la opción complementaria. Entonces, en este caso, nosotros podríamos agrupar estos dos unos y nuestra función G3 nos quedaría implementada como B3, B2 negada y B1 negada. ¿Vale? Sería relativamente sencillo. Ahora, fijaros en una cosa. Aquí va a aparecer algo que normalmente a vosotros os suele incomodar en la ejecución de estos problemas. Y son las indeterminaciones en los mapas de Karnaugh. Yo puedo rellenar este mapa de Karnaugh tal cual está aquí. Pero también puedo pensar lo siguiente. Hay un montón de entradas que no van a venir nunca. Porque yo estoy cambiando de binario codificado, perdón, de decimal codificado binario a código Gray. Si estoy haciendo ese cambio, realmente no me importa en absoluto cuál sea la salida para aquellas combinaciones de entrada que aquí no están apareciendo. Entonces podría decir que en realidad cuando la entrada es 1, 0, 1, 0, es decir, 1, 0, 1, 0, que es esta de aquí, o cuando la entrada es 1, 0, 1, 1, que sería la siguiente, o cuando la entrada empieza por 1, 1, que serían todas estas. Perdón, he tachado este de aquí, debería haber tachado este de aquí. ¿Vale? Cuando tenemos todas estas entradas, la salida no nos importa el valor que tome. ¿De acuerdo? Nunca van a llegar esas entradas. Entonces, yo tengo la libertad de tomarlas como ceros o como unos según me interese a mí. En ese caso, yo podría agrupar todos estos como si fueran unos. La función característica que nos quedaría en ese caso sería simplemente B3. ¿Cierto? Y es mucho más sencilla. ¿Cuál va a ser el problema? Que si a lo mejor llegara a la entrada 1, 1, 1, 1, la salida va a ser 1 y a lo mejor a mí eso no me interesa. Pero es que en realidad no me importa porque esa entrada no va a llegar nunca. ¿Vale? La única regla que sí hay que seguir es que una vez que hemos considerado que una determinada posición de la tabla es un 1 para todas las agrupaciones que yo quiera coger. No puedo decir, ahora me conviene agruparlo como un 1 y en el siguiente término me conviene agruparlo como un 0. Si es un 1, es un 1. Hay que ser coherente. Pero lo puedo coger con el valor que a mí me venga mejor. Entonces, siguiendo este mismo criterio, yo puedo rellenar con X estas dos filas de todas las tablas, de todos los mapas de Karnaugh. Voy a ponerlo en el mismo color, por ser un poquito ordenada. Y los cogeré como unos y como ceros en cada una de las distintas tablas, pues según a mí me venga mejor o peor. Perdón, estas posiciones que están aquí vacías es porque son 0, no porque estén indeterminadas. ¿Vale? Son esas 6. Ahora, vamos a implementar G2, pero vamos a hacerlo directamente aprovechando las X. Yo podría coger aquí un grupo de 8, esto es bastante evidente, ¿verdad? Y ahora estos dos unos, ¿qué hago con ellos? Puedo coger un grupo de 4, pero también puedo coger este grupo de 8, ¿verdad? ¿Se os ocurre alguna agrupación que sea más conveniente que esta? Pues dejamos esta. G2 sería
B3 igual que antes, más el término correspondiente a B2, a esta agrupación de arriba. Vamos a ver G1. ¿Cómo puedo agrupar estos dos unos de forma óptima? Estos son ceros. No aparecen, pero son ceros, están definidos en mi tabla. Cojo un grupo de 4. G1 sería igual a este grupo de 4 que representa a B2 por B1 negada, ¿verdad? Más ¿cuál ves tú de 8? Aquí no tenemos 4x, tenemos dos ceros, ¿eh? Pero así no se puede hacer. O sea, no se puede hacer así desde los dos ceros para abajo, así. Pero este es de 4, no es de 8. No se puede coger las dos de arriba. Y con estos dos serían 6, yo no puedo agrupar 6. Y con estos 4 no puedo porque no son adyacentes. No están contiguos. ¿Vale? Serían 2 de 4. Y tendría B2 negada por B1 sin negar. Es decir, esto es lo mismo, lo voy a poner aquí abajo, B1 XOR B2. Si quiero lo puedo expresar así. Depende de cómo me lo pidan. Si me lo piden como suma de productos, lo tengo que dejar como en la línea superior, pero también, si me permiten hacerlo con puertas XOR, lo puedo hacer con una puerta XOR. Y el último que tenemos aquí, ¿qué agrupamos? Dos de 4, ¿verdad? Tendríamos estos 4 y estos 4, es decir, G0 sería igual a B1 negada B0 más B1 por B0 negada. Igual que antes, yo puedo decir que esto es B0 B1 con una XOR. Ahora, fijaros una cosa. La ejecución en concreto de esta transformación no tiene especial interés, salvo si nos fijamos en algunas cosas. Mirad que en los dos mapas de Karnaugh que yo he hecho aquí arriba, en este y en ambos casos yo he tomado todas las X como unos, porque me venía bien. En esta tabla todas las X son unos y en esta tabla todas las X son unos. Pero en esta otra tabla, en realidad yo he implementado una función que da por sentado que estas dos X son 0. ¿Vale? Entonces, el circuito que yo estoy implementando, el circuito representado por B1 XOR B2, realmente me va a dar como resultado 0 si alguna vez vinieran estas dos entradas que ya sabemos que no van a venir. No es necesario que las X tomen el mismo valor en cada una de las 4 tablas de los 4 mapas de Karnaugh, porque son mapas de Karnaugh de funciones diferentes entre sí. Entonces, cada una es independiente y en cada una yo tengo libertad para elegir si van a ser ceros o van a ser unos. Fijaros que una vez que yo he elegido que estos dos son ceros y que estos 4 son unos, yo ya no he cambiado de opinión. Ya me he comportado, he seguido el mismo procedimiento que si eso tomara un valor siempre 0 y siempre 1, respectivamente. En la última tabla yo he tomado como ceros estos dos y como unos, perdón, este también es 0, como unos estos 3 y 3. Y una vez que los he elegido,
Ya para todo el resto del desarrollo son unos y ceros respectivamente. No tienen por qué ser iguales a las otras tablas, pero dentro de la misma tabla hay que ser coherente. Aquí tenéis el desarrollo que habría salido si no hubiéramos hecho uso de esa simplificación. No lo voy a hacer porque es un poco cansino. Y aquí tenéis el desarrollo completo que sale si hacemos uso de la simplificación de las posiciones que se nos quedan libres. Aquí estaría la tabla el mapa de verdad, la tabla de verdad completa, con las entradas que no se dan nunca, indicando aquí que no me importa el valor que tomen. Porque el código que yo estoy intentando convertir en código Gray es decimal codificado binario, y el decimal codificado binario, te recuerdo que es un código en el cual cada número viene representado por lo que sería su código decimal, por ejemplo, el número 192, lo que sería el código binario correspondiente a cada una de las cifras del número decimal, expresado en código binario natural. Este sería el 1001 y este sería el 0001. Este número completo sería decimal codificado binario. Ahora, en este número, si yo intento hacer la transformación inversa, si quiero hacer la conversión de decimal codificado binario a decimal o a Gray o a cualquier otra opción, yo lo que voy a hacer va a ser siempre dividir en grupos de 4 y hacer la conversión en la dirección que yo quiero hacerla, ¿no? Y en estos grupos de 4, ¿hay alguna posibilidad de que uno de estos grupos de 4 sea 1, 1, 1, 1? Nunca, porque eso significaría que la cifra decimal a la que corresponde este número sería el 15 y eso no es una cifra decimal. Entonces, me llega un código decimal codificado binario, no sé para qué me lo están enviando, no sé qué es lo que codifica, no sé de dónde procede, pero tengo una cosa súper segura. Si yo lo divido en grupos de 4, jamás nunca me va a llegar un grupo de 4 que correspondería en binario natural a cualquier número mayor que 9. ¿Vale? Entonces, todo esto no va a llegar nunca. Es un caso similar al codificador de niveles, que lo tengo también aquí recogido, lo veremos más adelante. Es un caso similar de entradas que no van a llegar nunca porque significarían que algo está funcionando mal. Aquí tenéis, fijaros, esto sí quiero que lo observéis, fijaros el circuito que nos queda resultante con las funciones que hemos sacado simplificadas, que os decía que se podían representar como puertas XOR, dos de ellas, esto es bastante frecuente en el caso del código Gray, básicamente por el mismo principio que decíamos antes, porque como entre cada posición y la siguiente siempre varía un bit nada más, pues se va a dar muy a menudo el caso de que se codifiquen con puertas XOR. Entonces, este sería el circuito que nosotros hemos obtenido más simplificado, y os pongo un momentito el circuito sin simplificar, sin hacer uso de las X, para convenceros de que es mucho más conveniente utilizar todo lo que podamos para simplificar el circuito al máximo. Circuitos codificadores. Este es el circuito, este es prácticamente el mismo circuito que tenemos en la práctica que estamos implementando actualmente. Fijaros cómo está definido. Yo cuando os hice el estudio os dije cuál tenía que ser la salida para cada una de las entradas definidas, o sea, todas las posibilidades teóricas definidas. Aquí vemos otra representación distinta. Aquí las X no van a estar a la derecha donde están las salidas, sino que van a estar a la izquierda donde están las entradas. Este tipo de representación es muy frecuente cuando tengo muy claro que hay determinadas combinaciones que no se van a dar nunca a la entrada. ¿Qué quiere esto decir?
Realmente el modo de trabajo va a ser el mismo que en el caso anterior, pero la interpretación es un poco diferente. No es que la salida me dé igual, sino que la entrada no va a llegar, ¿vale? Entonces, yo pongo la X en las entradas como que jamás van a llegar este tipo de combinaciones. Y esto me permite hacer la tabla muchísimo más resumida. Porque fijaros que en un caso como este, en un problema muy ordenado, es un codificador de niveles de prioridad, yo sé que nuestro depósito puede estar completamente vacío, con lo cual todo va a ser 0, y que cuando se vaya llenando, se va a ir llenando de abajo arriba. Con lo cual, todas las combinaciones en las cuales tengamos abajo algo que sea 0 y arriba algo que sea 1, van a ser imposibles. Entonces yo siempre voy a tener un 1 a la izquierda y todo lo que haya a la derecha me da igual lo que sea porque sé que obviamente tiene que ser un 1. El único que yo voy a mirar es el último. ¿Cómo sé que he llegado al 3/4? Pues porque el sensor de 3/4 se ha encendido, no me importa lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Esto me permite expresar esta tabla mucho más resumida porque cada una de estas filas que contienen X codifica todas las posibilidades que yo estoy despreciando. Esto lo puedo llevar también a mis mapas de Karnaugh. En este caso, las salidas están completamente definidas siempre. Voy a tener este número de unos para todas las posibles combinaciones de entrada que tengo aquí. Yo quiero que siempre sea 1. No me da igual lo que salga cuando yo tengo una entrada aquí 1, 0, 0, 0. No me da igual. Quiero que salga el LED 2 iluminado y estos dos ceros. ¿Ven? No hay una X a la salida, está definida. Con lo cual, yo voy a tener unos mapas de Karnaugh que van a ser muy simplificables porque estoy metiendo todas estas opciones, pero no voy a tener X en el mapa de Karnaugh, voy a tener siempre salidas completamente definidas. Aquí estamos dando por supuesto que todo lo que está vacío es 0. ¿De acuerdo? Queda como más definido el problema. Con lo cual, tenemos unas funciones muy simplificadas para las salidas, todo lo simplificadas que sea posible. En este caso, montaríamos con las mismas entradas, y esto es lo que yo os he pedido que pongáis en las transparencias de la práctica, con las mismas entradas, tendríamos 3 circuitos diferentes, uno que simplemente es la señal lleno, tal cual llega, si se ha encendido el sensor de lleno es que el tanque está lleno, y las demás que tienen pues distintos grados de complejidad en la implementación, pero siempre cogiendo las mismas entradas e incluso a veces reutilizando puertas que ya hemos utilizado para otras señales. Podemos reutilizar todos los circuitos que ya estén implementados para alimentar distintas salidas. Aquí os he puesto el circuito que se debería montar si yo estoy segura de que la intensidad de salida de mi circuito lógico es suficiente para encender cada uno de estos LEDs. Cuidado que yo en el laboratorio os lo he explicado al revés. En el laboratorio hemos encendido los LEDs a nivel bajo, poniendo aquí negadores a la salida para invertir las salidas. ¿Por qué? Porque con los circuitos que estáis utilizando vosotros, estas intensidades de salida no son suficientes para cargar los LEDs. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo puesto esto y a nivel alto. No os fiéis de cómo está implementado en esta transparencia. ¿Estaría? Así sí, estaría implementado como esta. ¿De acuerdo? Voy a ir un poco rapidito con eso, porque eso ya lo tenemos hecho, de la teoría. Porque quiero explicaros también otras posibilidades que no han entrado en la práctica, porque no quería complicaros mucho la vida en la práctica, pero quiero que sepáis que existen. Una de ellas es la posibilidad de, en lugar de codificar, por ejemplo, en nuestro tanque, en lugar de codificar las salidas como 00, 01, 10, 11 y 100, ¿os acordáis? Estas son las combinaciones que vais a tener en los LEDs a la salida para vacío, un cuarto
medio, 3/4 y lleno, en realidad esto es 0, 1, 2, 3 y 4. Y sabiendo que estas combinaciones binarias corresponden a números decimales, nosotros podríamos pensar, vamos a pensar a lo grande, vamos a implementarlo con un display, que se vea el número. Eso se puede hacer con cierta facilidad. Para eso hay que saber solamente lo siguiente. Los displays en realidad son colecciones de LEDs con un conexionado previo. Estos son mis dos posibilidades de display. Fijaros, podemos tener los displays de cátodo común o de ánodo común. Los displays de cátodo común tienen conectados todos los cátodos a tierra. ¿Veis? De aquí a tierra. De aquí, ¿por dónde va? Por aquí, a tierra, ¿vale? Todos los cátodos están todos conectados a tierra. Y este es un puntito de comprobación que se añade, pero que no pertenece a los 7 segmentos. Entonces, yo puedo construir cualquier número sabiendo qué es lo que tengo que iluminar en este display. Voy a iluminarlo en verde para que haga contraste. Por ejemplo, yo quiero construir el número 2. Pues podría poner aquí voy a ponerlo en amarillo para que haga más contraste. Podría poner aquí este segmento iluminado y este así. Se ve que ese es el número 2, ¿verdad? Realmente lo que yo estoy haciendo es iluminar los segmentos A, B, E, D y el G. ¿Vale? Los he puesto en orden. A, B, E, D y G. De tal modo que realmente lo que yo estoy haciendo es una conversión de código. Yo estoy convirtiendo el código binario que tenía aquí a un código al que yo llamo código BCD y que codifica, que llamo 7 segmentos, perdón, y que codifica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 señales, de las cuales para el número 2, por ejemplo, se me hacen 1 A, B, E y G, y se me harían 0 las demás. Y yo puedo generar el código que se corresponde con el 0 o con el 1 o con el 3 o con el 4. Serían distintas combinaciones. Por ejemplo, para el 0 tendríamos A, B, C, D, E y F. A, B, C, D, E y F. Y la G sería igual a 0. No tiene mucha lógica, no tiene mucho orden, más allá de la grafía de los números que queremos representar. Entonces, si yo quiero convertir un número binario, voy a poner un poquito menos grueso las letras, B2, B1 y B0, los quiero convertir a este código de 7 segmentos, pues tendré que hacerme mi tabla y hacer una función de salida para cada uno de estos elementos. Y ponerlo a cero lógico o a 1 lógico dependiendo de si yo lo que quiero encender es un display de cátodo común o de ánodo común. Porque fijaros que si el display es de cátodo común, podré encender este LED poniendo en esta entrada 5 voltios, a través de una resistencia, claro, pero 5 voltios, ¿de acuerdo? Para que se encienda ese LED. En cambio, si yo estoy en un display de ánodo común, lo que tendré que poner en la entrada A para que se encienda, fijaros,
Aquí tendría que poner 0 voltios, porque el ánodo ya estaría conectado a 5 voltios, con su resistencia de protección. Bueno, como esto es una codificación que se hace muy a menudo, ya pueden ustedes imaginarse la cantidad de veces que hay que poner displays en un mecanismo que ustedes hayan desarrollado, existen unos codificadores 7 segmentos, de binario a 7 segmentos, que ya están implementados como circuitos integrados, y que son el 7447 y el 7448. Quiero que ustedes los busquen para ver cuál corresponde a ánodo común y a cátodo común, y quiero que miren una cosa en particular. Cada uno de estos elementos se conectaría con un display. Voy a coger este display de cátodo común. Yo tendría un integrado. Vamos a suponer que todas las salidas están hacia el lado que he dejado superior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para el puntito. Cada una de estas salidas se puede conectar, 4, la D, se puede conectar a su correspondiente posición en el display directamente. Bien, y me van a dar 0 voltios o 5 voltios dependiendo de lo que me haga falta para encender su correspondiente display. Pues uno de estos circuitos, el 47 o el 48, lleva integradas ya las resistencias que hacen falta para limitar la corriente para cada uno de los LEDs, y el otro no. Les dejo como ejercicio buscar las hojas de características de esos dos elementos. Las hojas de características y ver cuál tiene las resistencias integradas. ¿De acuerdo? En uno de ellos habrá que poner resistencias de conexión entre los dos elementos y en el otro no, porque ya están aquí metidas dentro. Codificado. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tendrían un ejemplo de mapas de Carnot para el codificador de 7 segmentos. Y aquí tienen lo que hay dentro de esos integrados que ya se venden hechos. Hay más circuitos que les podría poner como ejemplo, pero voy a introducir como último circuito voy a introducir el demultiplexor, porque uno de ustedes me lo ha preguntado. ¿Vale? Las funciones de multiplexión y demultiplexión, que las pueden consultar en los apuntes creo que son bastante claros a estas alturas sobre para qué sirven estos circuitos y cómo se codifican y decodifican, pero yo voy a introducir únicamente el demultiplexor porque alguien me lo ha preguntado y quería aclarar esta duda. Yo podría tener un circuito en el cual podría imaginarme la siguiente funcionalidad. Podría tener un circuito en el cual yo dijera, de todas las señales que van a entrar a este integrado, va a haber unas cuantas que van a ser señales de datos, voy a poner 4 señales de datos, y va a haber 2 señales que yo voy a decir que son de selección.
y voy a poner una sola salida. En realidad, estos circuitos suelen venderse ya integrados y suelen tener la salida y la salida negada, pero voy a poner solamente una salida, por centrar un poquito la funcionalidad. Y aquí voy a decir que las entradas se van a llamar A0, A1, A2 y A3. Y a estas entradas, que son entradas, voy a poner flechitas para que se vea que son entradas. Todas estas son entradas. A estas entradas las voy a llamar señales de control. Yo podría imaginar un circuito como este y podría pedirle a este circuito lo siguiente. La tabla de verdad no va a tener absolutamente todas las entradas. La tabla de verdad va a tener combinaciones de esas entradas. De esta manera. Yo voy a decir que no me importa lo que valgan A0, A1, A2 y A3, si la combinación de entradas, va muy lento el ordenador hoy, si la combinación de entradas de control C1, C0 es 0, 0, mi salida S va a ser A0. ¿Y va a valer 1 o va a valer 0? No me importa, lo que valga A0. Del mismo modo, podría decir para las otras tres combinaciones de señales de control. La salida, si las señales de control son 0, 1, la salida va a valer A1. Aquí la salida va a valer A2 y aquí la salida va a valer A3. Es una forma muy compacta de expresar el funcionamiento de este circuito de aquí. ¿Vale? Yo podría, obviamente, hacer una tabla de verdad. En el que tuviera todas las entradas posibles en este eje y fuera poniendo, por ejemplo, A0 igual a 0 y todas las posibles combinaciones de A1, A2, A3 y todas las demás. La salida, si A0 es 0, poner aquí un 0, si A0 es 1, poner aquí un 1 e ir completando toda la tabla de 6 entradas y una salida. Pero no hace falta, porque no todas las entradas son iguales. Hay dos de ellas a las que yo les he dado la significación de señales de control. Y ustedes dirán, pues vaya tontería de circuito, ¿no? Porque a mí, ¿de qué me sirve el poder seleccionar una de varias entradas? Pues me sirve para lo siguiente. Por ejemplo, me puede servir para codificar una señal que me viene en un bus paralelo, convertirla en un bus serie. ¿Cómo? Pues yo puedo tener estos bits que me vienen de un bus, de un cable, y generar yo todas las posibles combinaciones de señales de control a unos intervalos de tiempo definidos. De esa forma, yo tendré los bits que aquí están todos a la vez, los voy desglosando secuencialmente, voy poniendo A0, A1, A2 y A3, dependiendo del ritmo al que vayan cambiando estas dos señales. Eso es muy útil en cualquier función de electrónica digital en la que ustedes tengan que manejar transporte de datos, comunicación de datos a distancia y, por ejemplo, tengan unos datos que hemos comunicado a distancia en serie. Puedo hacer un multiplexor, que es el otro circuito que hay antes, justo, y convertirlo en un bus paralelo, o bien puedo coger un bus paralelo y convertirlo en un bus serie para transmitirlo por una sola línea. ¿De acuerdo? Eso es muy útil. Pero hay una utilidad que todavía les va a gustar a ustedes muchísimo más. Con demultiplexores yo puedo implementar cualquier función lógica. Imagínense, por ejemplo, que yo quiero hacer la función lógica suma de un bit, sin acarreo, solamente suma de un bit. ¿Vale? Todas las posibles combinaciones de entrada serían las combinaciones de entrada que yo meto a través de las señales de control. Y la salida que le corresponde a cada una de esas combinaciones de entrada sería una de estas. Entonces yo podría decir que la suma sería igual a 0, 1, 1, 0.
y podría meter aquí como datos de entrada siempre 0, 1, 1, 0. Los dejo conectados directamente de forma fija. Si yo hago esto, consigo que la salida sea igual a la suma de un bit. ¿Vale? Por poner una tabla que hemos visto hoy. Una tabla muy sencilla que hemos visto hoy. También hay circuitos de este tipo para mayor número de entradas y mayor número de señales de control. De hecho, se pueden construir a partir de módulos como este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos una función lógica que es extraordinariamente complicada de implementar con puertas lógicas individuales, yo siempre voy a poder recurrir a este tipo de circuitos con los cuales directamente pongo la tabla de verdad a la entrada y las señales de selección serían las variables con las que yo quiero operar. ¿Alguna pregunta? Pues lo dejamos aquí por hoy. Recuerden que hay más ejemplos en las diapositivas. Y recuerden que en los ejercicios, antes me comentaba una compañera suya, en los ejercicios hay mapas de Karnaugh para reducir, para que ustedes practiquen, y algunos de esos mapas de Karnaugh incluyen X de indeterminaciones para que se acostumbren a trabajar con ellas. Por favor, si tienen algún problema con ellas, consúltenmelo en tutorías.